Bueno, continuamos en directo, lo hacemos con un profesional en finanzas y dirección empresarial, licenciado en medicina y especializado en oftalmología. Ignacio Pradera decidió dedicarse a la formación de profesionales y directivos. Con él vamos a entender un poco más el mundo de los ahorros y las inversiones. En el libro Las cuentas del prisionero entra en detalles económicos a través de un empresario que ingresa en prisión por un delito de robo y da clases de economía al resto de encarcelados utilizando su propio lenguaje. Señor Pradera, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted nos dice que en cualquier ámbito de la vida utilizamos la misma estrategia económica. ¿Somos conscientes de eso? Bueno, un comentario previo quizás. Yo soy médico licenciado en medicina y especialista en oftalmología y ejercí como tal hasta los 30 y tantos años y luego pasé al mundo de la empresa. Entonces muchas veces me dicen, ¿y por qué? ¿Qué hace un médico o un oftalmólogo hablando de economía, hablando de finanzas? Y siempre recurro al chiste fácil de porque la gente no lo ve claro. La economía y los números generalmente no lo vemos claro. Entonces, como usted dice, reitero, utilizamos la misma estrategia en todos los ámbitos, la misma estrategia económica. Bueno, te das cuenta que las finanzas los números, que tenemos tendencia a rechazarlos, porque pensamos que es algo exclusivo para aquellos materialistas y calculadores financieros, realmente se integran en nuestras vidas y las afectan de tal forma que todos debemos ser capaces de tener los conocimientos al menos básicos de economía y de finanzas. En la cárcel, bueno, y en muchos otros sitios, pues bueno, hay movimientos de mercancías, intercambios de propiedades, ¿no? ¿Qué consejos nos daría para gestionar todas estas microgestiones? Cuando me preguntan, ¿y por qué has elegido la cárcel? También otra aclaración es que yo nunca he estado en la cárcel. Entonces, ¿por qué has elegido la cárcel para hablar de finanzas? Hay tres razones. La primera es que cuando el empresario entra en la cárcel, entra con los mismos tópicos, los mismos prejuicios que tenemos todos. Prejuicios, ¿no? Exacto. Eso es algo que arraigamos mucho, que tenemos muy arraigado porque los integramos en nuestra infancia. Y eso afecta a todos los órdenes de nuestra vida, incluido a la economía y a las finanzas. Piensa que lo primero que hacen con el preso es violarlo, piensa que todos los presos son iguales, imposible rehabilitarlos. Piensa que aquello es una selva donde gana el más fuerte, la ley del más fuerte, donde el dinero y el poder lo pueden todo. Es decir, y eso me sirve mucho para jugar también con el mundo financiero, porque abordamos el mundo financiero con esos tópicos o con esas falsas creencias. Claro, porque una de las sorpresas que se lleva el protagonista del libro es que en la cárcel se maneja una jerga muy similar a esos conceptos financieros. Vamos con esos ejemplos. Cuando entra en la cárcel, entra el hombre muy asustado en un entorno que no conoce, algo parecido a lo que nos pasa cuando entramos en el mundo financiero o en los bancos, es algo que no conocemos. O en la economía doméstica también. Está lleno de argot. Y entonces el compañero de celda le dice, pues en este talego nos chapan todas las noches en el chabolo. Bueno, el talego es la cárcel, el chabolo es la celda. Y dice, y si ves algún chapa que mientras estamos traficando con jarlopa nos ve, danos el agua. Entonces, claro, el hombre no entiende nada. El hombre sabe que el agua sabe lo que es, pero el concepto que utilizan para referirse al agua allí dentro no lo sabe. Entonces, me permite también jugar mucho con la diferencia entre conceptos y términos. En finanzas y en economía se utilizan muchos términos que en el lenguaje coloquial significan una cosa y en finanzas significan otra. Y eso induce mucho a error. Y este libro permite un poco aclarar todas esas cosas. Que una cosa son los conceptos y otra son los términos a los que los financieros se refieren a ellos. Pero que valen igual, ¿no? Que valen igual. Exactamente. Entonces, cuando el empresario dice aquí, si yo no conozco la terminología, no conozco las pautas de comportamiento, para sobrevivir necesito aprender. Y necesito aprender argot. Es algo parecido. Para sobrevivir y para adaptarnos a nuestro entorno, necesitamos saber argot y conceptos financieros, los básicos. Claro, usted muchas veces dice que lo que hay que hacer es humanizar un poco la economía, ¿no? Dejarnos de tanto número y quizás un trato más humano, más cercano, más, digámoslo así, poesía dentro de
demasiada prosa, como usted mismo dice? Pues yo siempre digo que las finanzas y los números son un medio para conseguir un fin. El fin somos siempre las personas y nuestra felicidad. Y debemos conseguir siempre un difícil equilibrio entre eficiencia económica y equidad social. Pero si despreciamos las finanzas, nunca conseguiremos el fin. Si tenemos un fin muy loable, una empresa con fines altruistas y solidarios, si se olvidan de las finanzas, puede que ese proyecto no sea viable y que no consiga sus objetivos. Si no dominamos los números, el dinero se convertirá en nuestro jefe, no en nuestro subordinado. Tenemos que saber lo suficiente como para controlar el dinero y convertirlo en nuestro subordinado. Si no, nos podemos quejar de que los mercados pueden a la democracia, de que los tecnócratas dan el paso a los políticos, de que cuando entramos en una entidad financiera nos venden productos que nos engañan. Bueno, debemos reflexionar sobre todo eso y si no es necesario que adquiramos una serie de conocimientos básicos. Vamos a remangarnos entonces, ¿no? En estos momentos de crisis y recortes uno tiene que estar en control de sus finanzas. Pónganos algún ejemplo, algún símil. Un símil que a mí me gusta mucho poner es el tema del puzzle. Yo me he permitido traer unas piezas de puzzle de mi hija pequeña y yo siempre asimilo que cada concepto es una pieza de puzzle. Y cuando aprendemos algo, generalmente nos dicen, vamos a aprender finanzas. Esto es el ingreso, esto es el gasto, esto es la deuda, esto es el debe, esto es el haber, estos son los costes variables, estos son los costes fijos. Y generalmente nos pasa con las finanzas, nos pasa con el inglés, nos pasa con casi todo. Acumulamos conceptos de manera rápida y no nos da tiempo a digerirlos. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Bueno, pues como hacen los niños en un puzzle infantil, agrupan los conceptos por colores, dejan de que estén en un montón, el azul con el azul, el verde con el verde. Bueno, y esto, si mi hija es capaz de hacerlo, pues yo a lo mejor también. Y entonces esto ya es diferente que el montón que hemos visto antes. Hemos puesto cada concepto en su sitio y los hemos relacionado. Y ahora simplemente nos falta llamarlos. Si nosotros pensamos, si nos dicen ingreso, cobro, no es lo mismo beneficio y tesorería, no es lo mismo pago y gasto, intentamos deducir el término al concepto, nos equivocamos. Es mejor partir del concepto y llegar al término. Y poner todos los conceptos en orden es lo que se llama un modelo conceptual, que es dibujar cada concepto en su sitio, relacionarlos entre sí y establecer relaciones. Y eso es lo que propone el libro y lo que les explica el empresario a los presos. Pues cuenta en la cárcel cómo en la vida hay trepas, hay interesados, hay jefes inútiles, todo está relacionado, ¿no?, con lo que es el funcionamiento en el exterior, ¿no? Entonces, pues bueno, es comprensible que entre tanta diversidad haya gente que se pierda, haya gente que no sea capaz de hacer ese puzzle y sencillamente lo pierda todo. Bueno, por no saber hacer eso. Si sabes hacerlos, solo con saber hacer lo simple y lo básico es mucho. En fin, yo que he estado en el mundo de la medicina, que he estado en el mundo de la empresa, al final abordas cada mundo nuevo pensando que todo es excesivamente complejo y que hay que saber muchos conocimientos. Y te centras muchas veces en lo avanzado cuando te faltan las bases, los fundamentos. Y un poco el mensaje de esto es complicado saber finanzas avanzadas, pero es sencillo saber lo básico, lo que todos deberíamos saber. Y un modelo conceptual sencillo y mnemotécnico nos lo puede explicar. Y esa es la apuesta que les hace a los presos. Perfecto. Entonces, lo de la pizarra, ¿en 4 minutos podríamos dar esos consejos? Bueno, el hombre en el primer día estaba en el patio de la cárcel, rodeado de presos que le estaban intimidando. Y entonces descubre que 3 de ellos quieren montar una tienda de deportes cuando salgan en libertad. Y entonces les dice, un momento, no me hagáis daño. Si soy capaz de explicaros las finanzas en 5 minutos, ¿me dejáis tranquilo? Dice, tienes 5 minutos solo.
Y en este 5 caso minutos, va a tener usted 3 minutos y 3 medio. minutos. Este es el récord. Entonces, esto se convierte en un asunto de vida y muerte. Bueno, Sí, es nuestra condena. De hecho, es nuestra condena. O sea que... Pues el hombre coge una tiza, se acerca al muro de la cárcel y les dice: imaginaros que cuando salís en libertad, vuestra mujer os viene a buscar y os lleva a casa y os dice: os vais a llevar una sorpresa. Y le enseña, esto pretende ser el suelo, y les enseña un dúplex. Dice: tenemos un dúplex con piscina. ¿Un dúplex con piscina? ¿Qué quieres decir? Dice: fíjate, este es un dúplex con 2 pisos. Pero es un dúplex un poco extraño. El piso superior es más estrecho porque aquí tengo el dinero líquido en tesorería, lo que tengo en la caja y en los bancos. En cambio, aquí tengo los muebles, los ordenadores, el inmueble, la casa, activos que he comprado con dinero. Y lo que me ha sobrado es esto. Caray. Y le dice el preso: ¿y cuánto te ha costado esto? Dice: mira, tengo 900.000 euros en activos y me han sobrado 100.000 euros que tengo en tesorería. Pero no me lo puedo creer. Pero la primera pregunta que le surge: ¿de dónde has sacado el dinero? A esa pregunta de dónde has sacado el dinero, le dicen: pues mira, eso te tengo que llevar a los sótanos. Todo edificio tiene unos cimientos que soportan esto. Y hay son depósitos de agua. ¿Depósitos de agua? Sí, sí, y son 2. Uno es agua que tengo prestada, la debo, es deuda. Y otra es agua que tengo propia. Por eso le llamo fondos propios. Hay fondos propios y fondos de deuda. Les llamo así, le dice la mujer, porque están subterráneos, me aguantan el edificio. Y esto se llama pasivo y esto se llama activo. Y el activo es siempre igual al pasivo. Estos son los fondos y estos, ¿qué he hecho con ellos? Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Que fuera siempre igual. Siempre es así. Siempre es así. Por eso, como es igual, está equilibrado y se llama balance. Y el preso le dice: oye, ¿y de dónde has sacado la deuda? Dice: bueno, la deuda, tengo 600.000 euros de deuda. ¿Pero qué me dices? ¿Y de dónde la has sacado? Dice: bueno, me lo ha prestado el banco. Ahora es más difícil, pero antes era mucho más fácil. Te lo prestaban con más facilidad. Dice: eso quiere decir que si aquí tienes 1 millón, tú tienes 400.000 euros que son tuyos. Dice: sí, señor. Tú has estado 20 años en la cárcel, pero yo he aprovechado el tiempo. ¿Y de dónde has sacado ese dinero? Dice: ven conmigo, que tengo una piscina. ¿Una piscina? Sí, sí. Me puse a estudiar y tengo una piscina. Y esa piscina me simboliza todos los gastos que tengo de mi negocio. ¿Así? Se vacía todos los meses. Son los alquileres, el personal, servicios externos, todo eso. ¿Y cómo la llenas? La lleno con ingresos. En los meses que la consigo desbordar, se desborda y me viene a llenar el agua de mis fondos propios. De los fondos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues esto es lo que los financieros llaman balance y esto es lo que los financieros llaman cuenta de resultados. Ingresos, gastos y resultado. Si tengo resultado, los fondos propios me aumentan y me permite ir reduciendo la deuda. Pero en caso contrario, no. Si tengo pérdidas, los fondos propios disminuyen y me aumenta la deuda. Dice: bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estoy leyendo en los periódicos. Exacto. Si tienes beneficios, es superávit. Si tienes pérdidas, es déficit. Es déficit. Y si tienes déficit, la deuda aumenta. Es decir, que una cosa es la deuda, que es un depósito que va acumulando, y otra cosa es un déficit de un periodo. Pues estas son las cuentas del prisionero, ¿no? Así contadas rapidísimo. Repetimos, esa es nuestra condena, que no tenemos más tiempo, pero ha quedado bastante claro como para ver que es didáctico y que se pueden explicar y se pueden entender las finanzas de cada uno de nosotros. Qué bien falta nos hace. Ignacio Pradera, muchísimas gracias Muchas gracias por estas explicaciones. Tenemos que seguir adelante.